Amigos, 7:33 de la mañana, vamos a otro tema de interés que ya enunciábamos al comienzo del programa. Tiene que ver con los adelantos del escenario de negociación que se prepara para México. Jesús Chuo Torrealba está vía Zoom desde Caracas, periodista, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Chuo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Bueno, hasta ahora lo que principalmente podemos percibir es que Nicolás Maduro y algunos de sus otros voceros nos dicen que ya está cerca México, que se adelantan las conversaciones. Incluso Maduro ayer hablaba del sector guaidocista. Sin embargo, del lado de la oposición, aunque recuerda, varias semanas nos dijeron, estamos por decidir si vamos o no vamos, incluso si vamos a participar el 21 de noviembre, no hay todavía una descripción de la cuenta regresiva como lo hace Maduro para ese inicio de negociaciones. ¿Qué vienes percibiendo tú, Jesús, entendiendo que estos procesos, bueno, tienden, incluso por salud propia, a ser herméticos, ¿no?, en la preparatoria? Sí, yo creo que en primer lugar, en efecto, es un hecho el que se produzca este contacto. No sé a ciencia cierta si va a ser efectivamente el 13, el día en que arranque públicamente este proceso. Sin embargo, es obvio que hay una dinámica en marcha de contactos entre un sector del gobierno y un sector de la oposición. Digo un sector del gobierno porque es evidente, pues. Jesús, te interrumpo y disculpa, me dice mi equipo de producción que te van a llamar de nuevo. Yo te escucho bajito, pero parece que tenemos el riesgo de que al aire, en radio y televisión, no se te pueda apreciar en lo absoluto. Entonces, atento, vamos a interrumpir brevemente la conversación para que mi equipo de producción afine los detalles técnicos y podamos escuchar mejor a Jesús Chuo Torrealba. Un tema definitivamente muy interesante, muy importante, de lo que podamos hacer con respecto, o lo que podamos saber con respecto a las condiciones para el diálogo. Noruega se ha mantenido. Por cierto, va a ser interesante, eso debería ocurrir no en mucho tiempo, conocer la posición de la Comisión de la Unión Europea. Y lo digo porque todo esto va en paralelo. Recordemos que hubo una comisión de la Unión Europea que hizo presencia en Venezuela explorando, de manera exploratoria, las condiciones para las elecciones, y en cualquier momento deberíamos tener esa posición, saber qué piensa la Unión Europea, si están dadas las condiciones para fungir como observadora internacional. Eso también va a ser muy interesante. Bueno, mi equipo está tratando de poner a tono la comunicación con Jesús Chuo Torrealba. Lo que define a la oposición con respecto a la negociación o el inicio del diálogo, más bien, va a ir de alguna manera vinculado a lo que decida con respecto al 21 de noviembre. El 21 de noviembre representa una fecha de convocatoria electoral. Ok, ya tenemos de nuevo a Jesús Chuo Torrealba. Chuo, te tenemos allí, por favor. Perfectamente. Ahora sí te escuchamos completito. Adelante, adelante. Sí, bueno, te decía que en principio me parece positivo el que haya ya un anuncio concreto de arranque de este tipo de encuentro, negociación. En segundo lugar, creo que es ocioso recordarlo, pero nunca sobra recordar que hay una negociación porque hay un conflicto. Si no hubiese conflicto, no hubiese negociación. Y hay negociación porque ese conflicto no ha podido ser resuelto de ninguna otra forma. Entonces, que se entienda que esto es una necesidad. Desde ese punto de vista, es virtuoso lo que está ocurriendo, es positivo lo que está ocurriendo. Eso es lo primero que hay que señalar. En segundo lugar, creo que hay que señalar también que este es un proceso que se inicia en forma parcial, por así decirlo. Es decir, es un proceso de encuentro entre un sector del gobierno y un sector del oficialismo y un sector de la oposición. Es decir,
no está representado entre los anuncios que se han hecho sobre los representantes de la parte oficial, la totalidad de ese abigarrado mundo que es el oficialismo. Bueno, ayer vimos en el desarrollo de las primarias oficialistas cuán variado y cuán confrontado es ese escenario interno del oficialismo. Tenemos entonces allí solamente la presencia de un factor muy importante, pero solo de un factor, que es lo que comúnmente se llama el madurismo. Y en el sector opositor también tenemos una representación de solamente un sector, el sector, digamos, afín a el llamado G4, que es la plataforma que hasta ahora ha apoyado al señor Juan Guaidó. Sin embargo, insisto, pese a estas precariedades, es positivo, es importante que se haya dado este proceso de acercamiento y encuentro. Fíjate, ayer Maduro reitera dos primeros puntos que él define como condiciones. Para muchos son más bien objetivos que podrían resultar de unas negociaciones. Uno, levantamiento inmediato de las sanciones contra la economía y la sociedad venezolana. Dos, reconocimiento de las autoridades legítimas y constitucionales de Venezuela. ¿Esto tiene trascendencia? ¿Esto tiene importancia? ¿Aclarar este punto, Chugo? Me parece muy importante que cada uno de los factores establezca, digamos, su lista de mínimos y máximos que está deseoso de alcanzar en el marco de este proceso. Ahora, sin embargo, es prudente subrayar dos cosas. Una cosa son las condiciones y otra cosa los resultados. Es posible alcanzar lo que busca el gobierno, quién sabe, eso depende de con qué habilidad se maneje en el curso de este proceso de negociación y de acuerdo. Es posible que el sector opositor que está allí representado alcance lo que busca. Repito, depende de la habilidad con la que muevan sus fichas quienes están allí sentados y representados. Ahora, lo que no tiene sentido es condicionar el proceso mismo a que se obtengan antes del inicio del proceso tal o cual resultado. Eso me imagino que forma parte de las dinámicas retóricas de quienes están allí presentes. A mí lo que sí me preocupa, y debo aprovechar este espacio para plantearlo, lo que sí me preocupa es que la agenda de este encuentro se desperdicie o se circunscriba exclusivamente a los temas políticos institucionales. Es decir, es obvio que cuál es la agenda de puntos del gobierno. El gobierno quiere aquellas cosas que le permitan permanecer en el poder, atornillarse en el poder, como decimos los venezolanos, reconocimiento de su muy precaria institucionalidad, levantamiento de las sanciones, devolución de los activos, etcétera. Y es obvio también cuáles son los puntos que plantea el sector de la oposición que está representado allí, la realización de elecciones presidenciales en las condiciones de potabilidad electoral internacional ya conocidas, etcétera. Ahora, más allá de la agenda político-institucional, hay una agenda social que tiene que estar presente en México, que tiene que formar parte incluso prioritaria de los temas a discutir, que es la agenda humanitaria. Dentro de la agenda humanitaria, específicamente la crisis sanitaria, el combate a la pandemia. Un segundo elemento es el tema económico. Venezuela ya está casi en el mes 45 consecutivo de hiperinflación. Eso es casi un récord mundial. Vamos para el récord mundial de hiperinflación. Ese tema también tiene que ser abordado y abordado con urgencia. Un cuarto tema, el tema de la seguridad personal y la seguridad jurídica. Desgraciadamente estos temas a veces ocurren eventos y entonces se posicionan durante 3 días, 4 días, una semana. La masacre en La Vega, la operación en la Cota 905, el tema del coque, como antes fue el tema de Ulexis en Petare.
pero no podemos olvidar que en este momento en que estamos hablando tú y yo, Eduardo, hay amplias zonas del país donde el Estado venezolano no ejerce soberanía, sino que la soberanía está en manos de elementos del AMPA. Entonces, repito, esos 4 puntos, la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis económica y el tema de seguridad personal, deberían formar parte de un conjunto muy especial a ser abordado por estos actores en México. Bueno, Jesús, lástima que por las interrupciones se nos limitó el tiempo, pero fue suficiente para escuchar tus ideas principales. Muy agradecido. Hasta pronto. Agradecido a ti y a tu equipo. Un abrazo, Eduardo. Gracias, igual para ti, Jesús Chuo Torrealba, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática 742.